Historia 1. El hombre sin rostro. La noche envolvía la ciudad con su manto oscuro y tormentoso cuando María, una estudiante universitaria agotada por horas de estudio en la biblioteca, decidió tomar un taxi para regresar a casa. Se acercó al borde de la calle y vio un viejo taxi amarillo estacionado en la acera. El conductor, un hombre de aspecto sombrío con una gorra calada hasta las cejas, abrió la puerta trasera con un gesto taciturno. Estaba tan cansada que ni siquiera dudó antes de entrar en el vehículo. Solo deseaba llegar a casa. María se deslizó en el asiento trasero y le dio la dirección al conductor. Durante el trayecto, un incómodo silencio llenó el interior del vehículo. María intentó romper el hielo, pero el taxista apenas respondió con monosílabos. Incómoda, decidió mirar por la ventana, tratando de ignorar la tensión que flotaba en el aire. No sabía explicar muy bien qué era. Solo era consciente de que, al menos en 2 ocasiones, mientras el taxi aguardaba junto a un semáforo, pensó en decirle que se detuviese. Que se bajaba ahí mismo. Sin embargo, cuando volvió la mirada hacia adelante, notó algo inquietante en el espejo retrovisor. El reflejo del taxista carecía de rostro. El conductor no tenía cara. Donde deberían estar los rasgos humanos solo había una masa oscura y amorfa. María sintió un escalofrío recorriendo su espalda y su corazón comenzó a latir con una fuerza descontrolada. Era su cuerpo reaccionando, advirtiéndola del peligro inminente. Quiso abrir la puerta para huir, pero descubrió con horror que estaba cerrada con seguro. El taxista continuó conduciendo por las solitarias calles de la ciudad, mientras María luchaba por contener el pánico que amenazaba con desbordarse. El tiempo parecía ralentizarse mientras el taxi avanzaba hacia lo desconocido. María se aferraba al asiento, con los ojos fijos en el taxista sin rostro que seguía concentrado en la carretera. Finalmente, el vehículo se detuvo en un callejón oscuro y desolado. María contuvo el aliento, temerosa de lo que pudiera suceder a continuación. El taxista se giró lentamente hacia ella, y en lugar de un rostro humano, solo había esa masa oscura y amorfa que la observaba con una intensidad perturbadora. Un trozo de carne sin rasgos. El grito se atascó en la garganta de María mientras la sombra se abalanzaba sobre ella. Todo se volvió negro. Cuando recuperó el conocimiento, María se encontraba sola en el callejón, con el taxi y el conductor desaparecidos. Se tambaleó hasta ponerse de pie, sintiendo el frío de la noche calar sus huesos. No entendía lo que acababa de suceder, pero sabía que había escapado por poco de algo horrendo. Corrió hacia la seguridad de su hogar, con el corazón aún martilleando en su pecho. Sin embargo, esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, escuchó un susurro siniestro fuera de su ventana. Al asomarse, vio al taxista sin rostro observándola desde la oscuridad. La sombra extendió una mano hacia ella, y María comprendió con horror que nunca estaría a salvo de su encuentro con el hombre sin rostro. Estaba condenada a vivir atormentada por el recuerdo de aquella noche fatídica, siempre acechada por la oscuridad que la había engullido. Historia 2. Viaje a lo desconocido. La lluvia golpeaba con fuerza los cristales del bar, creando un sonido monótono pero reconfortante para Carlos. Se encontraba sumido en sus pensamientos mientras observaba su cerveza. Los días de trabajo habían sido particularmente agotadores últimamente y sentía que necesitaba una pausa, aunque fuera breve, para escapar del estrés y la presión que lo rodeaban. Finalmente, después de otro trago, Carlos decidió que era hora de volver a casa. Se levantó del taburete y se dirigió hacia la salida, sintiéndose un poco mareado por el alcohol pero decidido a tomar un taxi en lugar de arriesgarse a conducir en su estado. La noche estaba oscura y tormentosa cuando Carlos salió del bar y levantó la mano para detener un taxi. El primer vehículo que paró fue un antiguo automóvil amarillo, cuyos faros brillaban débiles a través de la densa cortina de lluvia. Carlos no tuvo tiempo de fijarse en el conductor cuando abrió la puerta trasera y se deslizó dentro del taxi. ¿A dónde puedo llevarlo?, preguntó el conductor. Su voz era agradable, pero se notaba cansado. A casa, por favor,
respondió Carlos, dándole su dirección al hombre mientras cerraba la puerta tras de sí. Durante los primeros minutos del viaje, el silencio reinó en el interior del taxi, solo interrumpido por el ruido de la lluvia golpeando el techo del vehículo. Carlos miró por la ventana, observando las calles empapadas y las luces brillantes de los edificios a medida que pasaban. Se sintió agradecido por el refugio que le proporcionaba el taxi, lejos del frío y la humedad de la noche. Sin embargo, a medida que el viaje continuaba, Carlos comenzó a notar algo extraño. El taxista parecía conocer cada rincón de la ciudad, cada callejón oscuro y cada atajo, como si hubiera memorizado el mapa de la urbe en su totalidad. Carlos se preguntó cómo un hombre podría tener un conocimiento tan detallado del laberinto de calles y avenidas de la ciudad. ¿Lleva mucho tiempo trabajando como taxista?, preguntó el pasajero, tratando de iniciar una conversación. El taxista no respondió de inmediato. En cambio, mantuvo la mirada fija en la carretera, como si estuviera perdido en sus propios pensamientos. Finalmente, después de unos segundos de silencio, habló con voz tranquila pero cargada de melancolía. Demasiado tiempo, quizás. Pero no hay mucho más que pueda hacer en esta vida. Carlos notó la tristeza en las palabras del taxista y decidió no presionarlo más. En cambio, se recostó en el asiento, dejando que el murmullo del motor y el sonido de la lluvia lo envolvieran en una especie de trance hipnótico. A medida que el taxi avanzaba por las calles, Carlos comenzó a sentirse cada vez más desconcertado. Las calles parecían distorsionarse a su alrededor, como si estuvieran cambiando de forma ante sus ojos. Los edificios se volvían borrosos y difusos, y los colores se desvanecían en un torbellino de sombras y luces intermitentes. ¿Qué está pasando?, murmuró Carlos, sintiendo que el pánico comenzaba a apoderarse de él. El taxista no respondió, pero una sonrisa sutil apareció en sus labios. Era un gesto que provocaba en Carlos un escalofrío desagradable, como si estuviera siendo observado por algo más que un simple hombre. El tiempo pareció perder todo sentido mientras el taxi continuaba su viaje hacia lo desconocido. Carlos se aferraba al asiento, con los ojos fijos en el taxista, que seguía concentrado en la carretera. Intentó abrir la puerta para escapar, pero descubrió con horror que estaba cerrada con seguro. Estaba atrapado en el interior del taxi, a merced de fuerzas que no podía comprender. Finalmente, el vehículo se detuvo en medio de la nada, en un lugar completamente desolado y cubierto por una densa niebla. Carlos contuvo el aliento, sintiendo el miedo retorcerse en su interior. Miró alrededor, pero no había nada más que oscuridad y niebla, una vastedad infinita que se extendía en todas direcciones. El taxista se giró hacia Carlos, con su mirada penetrante atravesándolo como una espada afilada. «Hemos llegado», dijo con voz tibia pero llena de significado. Carlos se sintió paralizado por el terror mientras el taxista abría la puerta del taxi. Una fuerza invisible lo arrastró fuera del vehículo y lo envolvió en las sombras de la niebla. Cuando finalmente recuperó el conocimiento, Carlos se encontraba en un lugar extraño e inhóspito, completamente solo. Se dio cuenta de que había sido transportado a una dimensión desconocida, donde el tiempo y el espacio no tenían sentido. Se tambaleó en la oscuridad, con el corazón lleno de pánico y el alma sumida en la desesperanza. No había señales de vida en aquel lugar sombrío y retorcido, solo la eterna oscuridad que lo rodeaba. Carlos se dio cuenta de que había caído en una trampa mortal, atrapado en un reino de pesadilla del que nunca podría escapar. Esa verdad lo golpeó como un puñetazo en el estómago, llenándolo de un terror que amenazaba con ahogarlo. Vagó por aquel lugar tenebroso para siempre, condenado a una existencia sin esperanza ni salvación. El tiempo se convirtió en un concepto abstracto, una ilusión fugaz en medio de la eternidad. Los días se desvanecieron en noches interminables, y cada momento se convirtió en una tortura implacable. Carlos lamentó el día en que decidió tomar aquel fatal viaje en taxi, condenándose a sí mismo a una eternidad de tormento y desesperación. Ahora, era solo una sombra en la oscuridad, atrapado para siempre en un mundo de pesadilla del que nunca podría escapar.
Historia 3. El pasajero equivocado. Era una noche fría y oscura en la ciudad, con la luna apenas visible entre las nubes que se movían rápidamente. Edgar, un conductor de taxi veterano, estaba terminando su turno cuando recibió una última llamada para recoger a un pasajero en una zona apartada del centro de la ciudad. A regañadientes, aceptó y se dirigió hacia el punto de recogida. Al llegar, Edgar vio a un hombre solitario de pie en la acera, con la capucha de su abrigo oscureciendo su rostro. El taxista sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal, pero decidió ignorarlo y cumplir con su deber. Al fin y al cabo era el último servicio de la noche. El hombre subió al asiento trasero con un movimiento ágil y susurró las palabras de destino al conductor. Edgar notó de inmediato que algo estaba mal con el pasajero. Su presencia emitía una especie de inquietud que le hacía sentir incómodo. Sin embargo, decidió seguir adelante y comenzó a conducir por las calles desiertas de la ciudad. Durante el viaje, el pasajero permaneció en silencio, mirando fijamente por la ventana con cara inexpresiva. Edgar intentó entablar conversación para aliviar la tensión, pero el pasajero apenas respondió con monosílabos, dejando un ambiente extraño y pesado en el interior del taxi. A medida que avanzaban, el conductor notó que las calles se volvían cada vez más desiertas y oscuras. Las farolas se iban apagando a su paso. La sensación de inquietud en el aire se intensificaba, envolviendo al conductor en una nube de temor palpable. Intentó concentrarse en el asfalto que tenía por delante, tratando de ignorar la presencia perturbadora del pasajero en el asiento trasero. De repente, este rompió el silencio con una risa baja y siniestra que hizo que los pelos de la nuca de Edgar se erizaran. Se giró hacia el conductor con una mirada penetrante, revelando unos ojos oscuros y sin vida que parecían mirar directamente a través de él. ¿Sabes qué?, dijo el pasajero con una voz ronca y llena de malicia. He estado observándote, Edgar. Sé quién eres realmente. El corazón de Edgar se aceleró, sintiendo un frío helado recorrer su cuerpo. No entendía cómo el pasajero podía conocer su nombre ni por qué lo estaba mirando de esa manera tan perturbadora. Trató de mantener la calma y siguió conduciendo, rezando para que el viaje terminara pronto. Sin embargo, el pasajero continuó con sus insinuaciones inquietantes, revelando detalles sobre la vida personal de Edgar que nadie más podría saber. Hablaba de eventos pasados, secretos oscuros y miedos ocultos, todo con una sonrisa siniestra en el rostro. Cosas que nadie más podía saber. Edgar se sentía atrapado en una pesadilla, sin saber cómo escapar de la situación. La presencia de aquel pasajero se volvía cada vez más opresiva, como si estuviera ejerciendo un control maligno sobre él. Intentó detener el taxi y ordenarle que se bajara, pero descubrió con horror que las puertas estaban bloqueadas y no respondían a sus intentos desesperados de escape. ¿Qué quieres de mí?, gritó Edgar, con su voz temblorosa, cargada de miedo y frustración. El pasajero sonrió con satisfacción. Sus ojos brillaban con una luz maligna. Quiero tu alma, Edgar. Y estoy aquí para reclamarla. El corazón del taxista se detuvo por un momento, sintiendo un terror indescriptible apoderarse de él. Sabía que no podía dejar que el pasajero se saliera con la suya, pero no sabía cómo detenerlo. Se sentía indefenso y vulnerable, atrapado en la oscuridad junto a un ser malévolo que quería arrebatarle todo lo que tenía. El taxi continuó su viaje hacia lo desconocido, con el pasajero emitiendo risas siniestras y amenazas sombrías en el asiento trasero. Edgar sabía que su única esperanza era encontrar una manera de librarse del control del pasajero antes de que fuera demasiado tarde, pero el tiempo se agotaba rápidamente y la oscuridad lo envolvía todo a su alrededor. Con el corazón lleno de determinación y miedo, Edgar se preparó para enfrentar al pasajero y luchar por su vida. Sabía que no podía rendirse ante la oscuridad que lo rodeaba, incluso si eso significaba enfrentarse a un enemigo tan poderoso y aterrador como el pasajero que lo amenazaba desde el asiento trasero del taxi. No podía dejar que le arrebatara su alma.
Con un movimiento rápido, desvió el taxi hacia un callejón oscuro y detuvo el vehículo bruscamente. Girándose entre los dos asientos, Edgar pronunció unas palabras antiguas y olvidadas que había escuchado en su infancia, unas palabras que tenían el poder de repeler el mal. Para su sorpresa, el pasajero se retorció en su asiento, emitiendo un grito de angustia antes de desaparecer en una nube de humo negro. Edgar dejó escapar un suspiro de alivio, sintiendo el peso de la opresión abandonando sus hombros. Pero su alivio fue efímero, ya que en lugar de la oscuridad que esperaba, el asiento trasero estaba vacío. Ni rastro del pasajero siniestro. Miró a su alrededor con horror creciente, preguntándose si había logrado deshacerse de él o si éste solo había desaparecido momentáneamente. Con el corazón latiendo con fuerza en su pecho, Edgar arrancó el taxi y se apresuró a salir del callejón. Solo esperaba llegar pronto a casa. Hasta aquí las historias de hoy. Recuerda hacer clic en el botón de suscribirme para no perderte ni uno de nuestros relatos. Esperamos que duermas bien y que las pesadillas estén solo en tus sueños.